Ya, hola, hola, buenas tardes. Hoy día toca la ayudantía número 9, la penúltima ayudantía del año, del semestre, y, bueno, del año, empezó ya 2026. Pero bueno, la penúltima ayudantía del semestre, el segundo semestre 2025. Y ahora, bueno, planeo por lo menos ver cosas un poco excéntricas, digamos. El primer ejercicio es bastante peculiar, lo vamos a estar viendo al tiro. Después vamos a ver un ejercicio discreto, si se ve totalmente discreto, que aquí está la tablita. También vamos a ver este ejercicio que, a ver, no es tan complicado, pero bueno, tiene un par de cositas que hay unas herramientas que quizás le pueden servir, ¿cierto? Como por ejemplo aquí tener una acumulada, ¿cierto? Em, ahí está. Tener una acumulada, por ejemplo, y ver cómo se consigue la densidad conjunta. Después vamos a estar viendo aquí un ejercicio en particular que, bueno, la verdad es que es un poquito tramposo, pero no es tan difícil. Y por último estaremos viendo estos típicos ejercicios donde siempre hay una constante de normalización, ¿cierto? Que es desconocida, hay que buscarla y después calcular probabilidades. Entonces vamos a partir por el primero, que creo yo el más interesante y el que, bueno, el que más problemas entre comillas uno podría tener. Entonces lo primero que voy a hacer es, no me gusta mucho esto del I1 y 2 porque se confunden, ¿cierto? Prefiero llamarlo X y Y. Entonces el I1 lo va a llamar X y el I2 lo va a llamar Y, ¿ok? Entonces de aquí en adelante voy a estar ocupando el X y el Y, siendo el X el I1 y el Y el I2, simplemente por mayor simplicidad. Entonces, bueno, primero vemos lo que tenemos. Entonces dice que se tiene esta conjunta f de x y que está determinada por esta forma. Sería 6 por x cuadrado por y cuando estamos en este tramo. Esto sería x y esto sería y. Esto sería x más y es menor o igual a 2. Esto sería, digamos, la restricción entre comillas, o el dominio. Y sería 0 en otro caso. Y se nos pide primero encontrar la marginal de i, o i2. Después nos piden una pequeña probabilidad que no va a ser tan compleja calcularla. Y por último nos piden encontrar la distribución condicionada de una con la otra, de ambas formas, ¿cierto? En este caso de x dado y de y dado x. Entonces para ambos casos, bueno, vamos a necesitar esta marginal y vamos a necesitar también la otra marginal. Vamos a ver qué problemas surgen ahí. Las vamos a estar viendo al tiro. Entonces, bueno, primero antes de trabajar directamente y realizarla, primero vamos a ver dónde estamos trabajando, o sea, cuál sería el área en donde vamos a estar integrando al final. Y se nos dice primero, bueno, estamos tomando en cuenta esta función, se nos dice esto es lo primero, ¿cierto? 0 es menor o igual que x, que es menor o igual que y además se nos dice que x más y es menor o igual a 2. Entonces, bueno, si hacemos el plano, en este caso esto es positivo, nos fijamos que esto es directamente una recta, o sea, estamos viendo algo así, ¿cierto? El x igual a y, una recta. Entonces, en este caso es x menor o igual a y. Entonces estaremos tomando estos valores de acá, donde el y es mayor. Hasta ahora tenemos eso. No lo voy a sacar para que no nos confundamos. Entonces, hasta ahora tendríamos eso. Y aparte tendríamos el x más y que es menor o igual a 2, lo mismo que decir que y es menor o igual a 2 menos x. Y solamente para ver la recta, veremos y igual a 2 menos x, ¿cierto? Y esto estaría determinado por una forma más o menos así, ¿cierto? Si aquí está el 2, estaría cruzando todo esto hasta acá. Aquí cortaría justo en el 1, 1 y llega hasta el 2 acá en el eje, ¿cierto? Siendo este x y siendo este y. Tendremos una cosa así. Y si vemos y menor o igual que 2 menos x, vamos a ver que es esta área de acá. O sea, en conclusión, la región donde vamos a estar trabajando, donde está situada esta función de densidad, va a ser justamente aquí, este triangulito que está delimitado por estas rayitas verdes que estoy haciendo. Entonces, bueno, para que se vea un poquito más claro dónde se está trabajando en particular, voy a sacar una fotito de lo que ya tengo acá, que está en el documento, y sería esta región misma. Al final, bueno, la misma, pero sería esto. Entonces, si integramos bajo todo su dominio, tendríamos que obtener 1. Ya. Entonces, bueno, a lo que nos dice la pregunta, que encontrar la distribución marginal de, en este caso, de i, ¿cierto? Para calcular esa probabilidad. O sea, primero, antes de calcular esa probabilidad, vamos a buscar la marginal de i. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, en general para la obtención de la distribución marginal? Primero tenemos que
la distribución marginal en este caso de y, ¿cierto? De y, es una integral que se integra, ¿cierto? Bueno, valga la redundancia, en el dominio del otro, o sea, en el dominio del x, pero de la función conjunta, o sea, del xy. Y en este caso va a ser con respecto a x, ¿cierto? Estamos en ese dominio. Entonces, es para obtener una, integramos con respecto a las demás, o a la otra, en este caso como son solo dos. Entonces tenemos que hacer eso. Primero tenemos que ver cuál es el dominio de x al final. Si se fijan, estamos con dos restricciones. Y vamos a estar integrando con respecto a x. O sea, no vamos a estar moviendo, vamos a estar entrando por x si uno lo quiere ver así. ¿Cierto? Entonces, esta integral no nos va a quedar una sola integral. Lamentablemente. Nos van a quedar dos integrales. Porque al entrar por x, si se fijan, voy a hacerlo aquí un poquito más claro. Al entrar por x tenemos un problema justamente en esta franjita de acá del 1. O sea, al entrar por ahí no hay problema. Uno entra por esta línea y siempre va a salir por esta línea. ¿Cierto? De forma... O sea, por lo menos en el intervalo desde el 0 al 1. Para X. Ya esto para Y. Digamos, esto si entramos por Y, que no es nuestro caso. No nos interesa. Estamos entrando por X. O sea, estamos entrando por aquí. Estamos saliendo por aquí. Y si se fijan, hay un cambio desde dónde hasta dónde. O sea, de dónde entramos siempre es lo mismo. Pero hay un cambio hasta dónde salimos. Que va a ser justamente la línea del Y igual a 2 menos X. Entonces van a quedar dos integrales. No dobles, pero van a quedar dos integrales. Entonces, esta integral va a estar dada por dos integrales, como se dijo. Entonces, la primera integral, que ya vamos a ver desde dónde hasta dónde va, de la función que sería en este caso 6x cuadrado y. Ah, esto es importante. Bueno, primero va a ser para el primer caso. Caso 1, ¿cierto? Y es donde nos vamos a estar moviendo. Entonces, acá el y se va a estar moviendo desde 0 hasta 1. ¿Cierto? Entonces, el f de y va a ser igual a la integral. Aquí no se suman, porque al final no estoy calculando una probabilidad. Ni nada, solamente estoy obteniendo la marginal. Entonces no se suman las integrales. Sería entonces la integral desde, ahí vamos a ver, de x, 6x cuadrado por y de x. Y vamos a ver que estamos entrando por esta línea, que solamente sería el x igual a 0. Y estaríamos saliendo por esta línea, que con respecto a x es y. Entonces, bueno, esto, si se fijan, el y sale para afuera junto con el 6. Integramos x cuadrado, lo que nos daría x cubo sobre 3. Lo evaluamos desde 0 hasta ahí. Lo que al final nos da el resultado de, bueno, esto se cancela, me da 2. Y esto sería y a la cuarta, ¿cierto? Acá donde y está entre 0 y 1, importante. Ahora, este es el caso donde el y está entre 0 y 1. Ahora, el caso 2, ¿cierto? Que es la segunda integral que ya vimos que vamos a tener que calcular, cuando el y está entre 1 y 2, que en este caso el f de y va a ser la integral, bueno, de la misma función, ¿cierto? Está la conjunta, también con respecto a la misma variable, pero en este caso también vamos a estar entrando en 0 y vamos a estar saliendo por y igual a 2 menos x, o que es lo mismo que x es igual a 2 menos y. O sea, vamos a estar saliendo por 2 menos y. De la misma forma, podemos ya integrar esto de forma inmediata, x cubo sobre 3, evaluado desde 0 hasta 2 menos y, lo que al final nos da entonces 2 y por 2 menos y. Nos quedaría entonces 2 menos i al cubo. Y en este caso esto está entre 1 y 2. Entonces, si se fijan, tenemos estos dos casos. Entonces, por lo tanto, esta función será una función por partes dependiendo del tramo donde estemos al final. Entonces, por lo tanto, la marginal de i, ahí el grande, sería entonces una función por partes. En el primer tramo sería entonces justamente 2i a la cuarta. Es, bueno, cuando esto está entre 0 y 1. Ábrenlo si mejor da lo mismo. Va a ser entonces 2 por i por 2 menos i, todo al cubo, cuando estamos entre 1 y 2, y va a ser 0 en otro caso. Ya, entonces, bueno, lo que tenemos aquí, esta función por parte, en la que si la integramos, bueno, si la integramos, digamos, por parte, ¿cierto? Si acá la integramos bajo todo su dominio, ¿cierto? Desde 0 hasta 1,
tendríamos que obtener que la suma de estas cosas nos debería dar 1. O sea, por ejemplo, al integrar esta cuestión, es solamente para verificar que efectivamente es una densidad. Al integrar esto nos estaría dando 2 quintos, si no, mal no me equivoco. Y al integrar esta cuestión desde 1 hasta 2, el 2i por 2 menos i al cubo de i nos estaría dando 3 quintos. Entonces, esta parte colabora con 2 quintos, esta con 3 quintos y esta con 0. O sea, al final si lo sumo me da 1, que efectivamente es lo que me tiene que dar el f de i. ¿Cierto? Que nos diría entonces que al sumarlo bajo todo su dominio, entonces esto me tendría que dar 1 que efectivamente se cumple. Lo pueden corroborar. Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una función marginal que está por parte. Entonces, no es nada súper, digamos, extraño ni nada, pero bueno, lo que tiene es que no es tan convencional porque muchas veces, a veces estos son cuadrados, son triángulos que, digamos, están, por ejemplo, aquí. Y ahí, claro, es fácil porque independientemente de donde uno entre, siempre sale al mismo lado. Tienen simplemente marginales que no son por parte. Bueno, no es este caso. Entonces vamos a tener un poco de cuidado después de cómo trabajamos moñas para hacer la solución C, que digamos que es lo más importante al final. Bueno, pero no hemos terminado. Al final esta pregunta nos dice que tenemos que encontrar la distribución marginal de esto, que ya lo hicimos, pero tenemos que calcular la probabilidad de que i sea menor a un medio. Vamos a hacerlo al tiro. Entonces la probabilidad de que i sea menor a un medio, es decir, que, bueno, nosotros tomamos nuestra región donde siempre estuvimos trabajando y le aplicamos esta, entre comillas, restricción. I menor a un medio. Entonces el i menor a un medio, bueno, no es necesario, pues perdón, estoy puro pareando. Disculpen. Esto ya tenemos la marginal y como esta cuestión es univariada, podemos llegar a calcularla nomás, pues. Pero la integral desde 0 hasta un medio, desde donde corresponde al tramo, al final sería esto. Si no hubiesen dicho desde 0 hasta 3 medios, sería entonces desde 0 hasta 1, de lo que corresponda, más desde 1 hasta 3 medios de lo que corresponda, ¿cierto? Bueno, en este caso nos dio hasta un medio, entonces solamente iría la parte del 2 por i a la cuarta. Después el 2 va para afuera, nos queda ahí a la quinta sobre 5, evaluado desde 0 hasta un medio, con lo que, nos quedaría entonces 2 sobre 2 a la 5, ¿cierto? Lo que nos quedaría 1 sobre 2 a la 4. No me falta el 5, sí. 5 por 2 a la 4, lo que sería entonces 1 sobre 80. Y estaríamos listos con esa parte. Entonces, bueno, ahora pasando a la B, la voy a leer inmediatamente. Dice entonces que se calcula la probabilidad de esto. Y ahora sí, claro, ahora vemos el tema de la gráfica. Entonces, bueno, primero voy a copiar y pegar la gráfica aquí. Y después vamos a ver qué nos están preguntando en concreto. Vamos a poner una fotito. Ya, entonces, se nos pide la probabilidad. Esto efectivamente, si se fijan, es una recta. Ya lo voy a escribir en términos de x de y, que es lo que me interesa. O por lo menos como decidí yo escribir las cosas. Nos quedaría entonces y menos 2x es menor a un medio. Si lo escribimos en términos de y, nos queda entonces que esto es lo mismo que y es igual, o perdón, es menor a un medio, o mejor 2x más un medio, ahí para que se vea más ordenadito. Habría que graficar esta recta, ¿cierto? Pero con el igual. Y después, bueno, aplicamos la restricción del menor. Graficamos esta recta. Bueno, esta recta un poco extraña, aquí tienen que analizarla un poco. Si se fijan, bueno, primero tiene pendiente positiva. Entonces esta cuestión va a ir a algo así, por arriba, no sé para dónde. Cuando x vale 0, esto vale un medio. Entonces cuando x vale 0, esta cuestión vale un medio. Por lo tanto, va a cortar aquí. Y cuando i vale 0, no sé si, bueno, eso sí importa. Cuando i vale 0, esta cuestión sería 0 igual a 2x más un medio. O sea, esto sería menos un medio, menos un cuarto, ¿cierto? X sería menos un cuarto. O sea, estaríamos cortando como por aquí, algo así. Menos un cuarto. O sea que la recta va... Voy a intentar hacerlo lo más ordenado que pueda, pero no sé si me salga muy lindo. Iría como, bueno, iría desde más abajo, pero iría como algo así. Y ahora hay que ver dónde está restringido, porque estamos diciendo que y es menor que 2x más un medio. O sea, si pongo acá el punto 0,0,
por ejemplo. Entonces nos queda que 0 es menor que 1/2. ¿Cierto? Porque tengo 0 más 1/2, lo cual es verdad. Por lo tanto, el 0,0 sí está incluido aquí, por lo tanto, estamos tomando esta área de aquí. Entonces, bueno, ese es el análisis, digamos. Entonces estaríamos tomando esta área que la voy a poner en rojito. Esta de acá. Y nuevamente, también tengo la imagen hecha de cómo queda más bonito y quedaría algo así. Así quedaría la área. Entonces, esta va a ser nuestra área de integración que, bueno, uno lo podría hacer de x de y o de y de x, dependiendo cómo uno le convenga. Si lo vemos que, por ejemplo, si lo hacemos de la forma esta, separamos el área así, claro, estaríamos entrando por y, entraríamos por acá, bueno, al final tendríamos dos integrales igual, y si entramos por x nos quedaría entonces una cuestión así, ¿cierto? Entramos por aquí, no, espérense, no, por aquí está peor, tenemos tres integrales, ya vamos a hacerlo por y, mejor, así. Entonces vamos a hacerlo de forma de y de x. Porque ya que tenemos dos integrales dobles, al final vamos a tener que hacer tres integrales dobles. Nos damos menos lata. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Ya, entonces esta probabilidad, que ahí ni me acuerdo qué era, ya, sería entonces la probabilidad de que y menos 2x sea menor a 1/2. Sería entonces, damos que son dos integrales dobles, ¿cierto? Y acá tenemos que tener la conjunta. Ya se movió la conjunta. 6 por no sé cuántito. 6x cuadrado y, ya, ok. Tenemos 6x cuadrado y y como dijimos, vamos a hacer la forma de y de x, que es la que más nos conviene porque al final vamos a estar haciendo solamente dos integrales dobles, pues no vamos a estar haciendo tres integrales dobles si lo hubiésemos hecho de la forma de x de y. De y de x, nos conviene más. Ya, entonces la primera, ¿por dónde estamos entrando? Estamos entrando por esta recta de aquí. O sea, estamos entrando por, esto es y igual a x. O sea, estamos entrando, ahora estamos entrando por x. Estamos entrando por x y estamos saliendo por esta recta de acá, que sería entonces y igual a 1 sobre 2 más 2x, o mismo que 2x más 1/2, lo mismo. Entonces estaríamos saliendo por ahí. Vamos a hacerlo un poquito más abajo porque no me alcanza. Saldríamos por 2x más 1/2. ¿Y de dónde hasta dónde se mueve x? Estaríamos moviéndonos desde el 0 hasta este puntito de acá, que es justamente el 1/2. Lo pueden corroborar, este también. Esto es 1/2. Estaríamos hasta 1/2. Y tendríamos la primera integral doble, que sería esta zona de aquí. Ya tenemos esto hecho. Ahora este triangulito de acá, ya vemos que primero x va desde 1/2 hasta 1, que es lo que resta. Digamos, lo que resta, lo que falta, lo mismo. Y estaríamos entrando por la misma línea, que sería y igual a x, o sea, estaríamos entrando por x, pero ahora estamos saliendo por esta línea de aquí, o sea, por esta de acá, que sería y igual a 2 menos x. O sea, 2 menos x. Y eso es lo que tendríamos que realizar. Que bueno, si se fijan, va a ser un poquito tedioso, sobre todo por estas cosas de acá. Me van a quedar cositas ahí al cuadrado, al cubo, no sé. Y el cálculo es un poquito latoso, así que no me queda el tiempo de hacerlo. Pero bueno, lo tengo ya, o sea, no se me quedó pegado. Pero bueno, ya se realizó en el documento, entonces acá les voy a dar más o menos una idea de cómo está todo resuelto, ¿cierto? ¿Qué haría esto? Pero bueno, no le voy a dar la lata matemática, o sea, pueden probarlo ustedes mismos. Lo que me importa es que el resultado de esta cuestión es 139 sobre 160, que es aproximadamente un 0,8688, ¿cierto? El cuarto decimal. Y esa sería la probabilidad. Entonces, había que tomar en cuenta solamente, primero, cuál es el área que estamos ocupando, cuál es el área que nos quedaba al final con esta restricción de la probabilidad. Después, cómo integramos área, cómo nos convenía más, que en este caso la mejor forma era de y de x, no de x de y, porque nos quedan tres integrales dobles, las cuales no. Que lata hacerla al final, pues, son tres. Ya le hacíamos de y de x para que nos quede 2 y nos queda entonces el resultado. Si tiene la calculadora o el celular, no tengo idea, cualquiera de esas cosas en la prueba,
lo que les recomiendo es que primero hagan la integral de adentro, de aquí en concreto, tengan una forma solamente para x, porque si se fijan, toda esta cuestión depende de x. O sea, nos va a quedar una integral grande con una cuestión de x adentro, y esa cuestión la tiro a la calculadora. Lo mismo con esto. En vez de tirar las dos al tiro, porque yo no sé si puede, no sé si conviene. Pero bueno, no tengo idea. Ahí igual desconozco un poco porque nunca lo realicé, nunca he realizado integral doble en calculadora. Pero bueno, no sé si se puede bien. Si no, háganla de adentro primero y después tiran lo que queda al final con respecto a x en la calculadora. Ya, y ahora viene la parte que me interesa. Ya, entonces, lo que nos dice la C es todo esto. Primero hay que encontrar ambas condicionadas, ¿cierto? La de x condicionada a y la de y condicionada a x. Vamos con esta primero, la de x condicionada a y. Entonces tenemos que la función de densidad, voy a escribirlo así al tirón, para no olvidarme. Ya, la función de densidad condicionada de x con respecto a y, que va a estar dada por esta forma, va a ser entonces la conjunta, o sea, la de x y de y, que la conocemos, sobre la marginal de y. La conjunta, bueno, primero la conjunta es la conjunta nomás, pues la conocemos, 6x cuadrado y. Es nomás, no es por parte. Esta sí es por parte. Por lo tanto, nos va a quedar también una función por parte. Entonces voy a llegar y copiar esta función nomás. ¿Dónde está? Esta. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Se la voy a copiar nomás. Ah. Y vamos y se lo dividimos nomás. Pues, o sea, quedaría entonces el 6x cuadrado y aquí. Aquí quedaría entonces el 6x cuadrado y. Esa es la idea. Entonces al final esta cuestión nos estaría dando 3 por x cuadrado sobre y al cubo. Se me olvidó mencionar una cuestión súper importante aquí. Aquí, como ya tenemos involucrado al x, si se fijan, esto depende de x, aunque no lo quieran. Entonces, esta cuestión también va a estar involucrada al x. ¿Se fijan? Lo que teníamos principal, o sea, lo que teníamos de un principio era que 0 era menor que x, era menor que y. Y lo que pasaba en el primer tramo entonces era esto de acá. Pero ahora como tenemos el x involucrado, tenemos que ponerlo justamente lo que nos dice la restricción. O sea, nos va a quedar algo así. Entonces lo que nos queda en el primer tramo va a ser entonces 0 menor o igual a x, menor o igual a y, menor o igual a 1. Y para el segundo, como el x ya está entre estos dos, vamos a agregar el x más y menor o igual a 2, que es la restricción la otra restricción que nos queda. Entonces, aquí, ¿qué incluimos? Incluimos lo que teníamos antes, que era esto de aquí, ¿cierto? Incluimos lo que también teníamos antes, que era esto. Incluimos la restricción que se nos decía de un principio, o sea, el dominio, que era esta de acá, y también esta de acá. Entonces, ahí estaría todo lo que nos corresponde. Por lo tanto, al final nos quedaría que para este tramo va desde 0 hasta, perdón, hasta x, hasta y, hasta 1. Para el de abajo nos queda entonces 3x también al cuadrado sobre 2 menos y al cubo. Este va a estar desde 1 hasta x, perdón, hasta y, hasta 2 y del x más y menor o igual a 2. Y siempre al final 0 en otro caso. Entonces nos quedaría una cuestión así. Este sería el f de x dado y igual a y de x dado y. Así. Entonces esto nos quedaría. Ahora, si se dan el tiempo de integrar esta cuestión y ver cómo quedan aquí las cosas dependiendo, o sea, cómo quedan eh, digamos, las regiones dependiendo del tramo, porque cada tramo va a tener su propia región. Entonces, por ejemplo, para esta, bueno, va a quedar algo así.
estamos primero condicionados entre 0 y 1 para tanto para x como para y. Entonces ya vamos a estar por lo menos dentro del cuadrado hasta 1. Y vamos a estar diciendo que también está eliminado por esta línea y que x es menor que y. O sea, si no me equivoco, sería este triangulito de aquí. Entonces, si integramos esta cuestión en esta región que pinté entre comillas aquí, nos debería dar un numerito. Y si hacemos lo mismo, pero con esta región de aquí, que es un poquito más, no sé cómo es, nos debería dar otro numerito que si lo sumamos nos debería dar 1. Entonces corrobórenlo, porque si lo tengo malo, bueno, triste. Pero esta sería la idea, por lo menos. Entonces tendrían que dividir, ¿cierto? Por esta función por parte. Entonces por eso van aquí, está aquí y está aquí. Y al final la arribita nomás en el numerador va la conjunta. La densidad conjunta de la cuestión. Entonces, esto sería al final solamente para el x dado y. Y para el y dado x, aquí es para el otro lado. Y dado x. Bueno, lo mismo. Sería entonces el f de xy, que sería la conjunta, la densidad conjunta. Pero en este caso ahora la condición es x, entonces estaríamos dividiendo por la marginal con respecto a x. Y no la tenemos, vamos a tener que calcularla. No sé por qué no lo calculé antes, pero bueno, nada que hacer. Calculémosla. Entonces la marginal con respecto a x sería, como les dije, la integral con respecto, o sea, en el dominio del otro, de la conjunta con respecto al otro, la integral. El dominio del otro, si se ve en este caso, este es nuestro triangulito original. Ahora estamos entrando por y, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces vamos a estar entrando por aquí. Vamos a estar entrando por esta línea de y igual a x, ¿cierto? Entonces estamos entrando por x. Y estamos saliendo por esta línea de acá, que es justamente y igual a 2 menos x. O sea, estamos saliendo por 2 menos x. Y esto es 6x cuadrado y de y. O sea, esto es 6x cuadrado por y cuadrado medios. Desde x hasta 2 menos x. Que nos daría entonces x cuadrado factor de, perdón, 3x cuadrado se va al tiro con el 2. Factor de, voy a poner un corchetito, de 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Y bueno, esto se puede dejar un poquito más lindo igual. Porque nos daría entonces 3x cuadrado factor de 4 menos x cuadrado más, perdón, 4 más x cuadrado menos 4x menos x cuadrado. Si no me equivoco. Entonces esto nos tendría que dar bueno, 3x cuadrado factor de 4 nada que hacerle y me quedaría entonces una cosa así. Si saco el 4 para afuera, entonces me queda entonces 12x cuadrado factor de 1 menos x. Bueno, y acá me falta todavía dónde se mueve esta cuestión. Esta cuestión se mueve, no me acuerdo. Se mueve desde 0 hasta 1. Exclusivamente. Y estaríamos. O sea, ahora lo que nos queda para esta de aquí, que es el y dado x. Y dado x sería entonces el 6x cuadrado y sobre 12x cuadrado por 1 menos x. Lo que al final nos daría entonces y sobre 2 por 1 menos x. Ahora, como está involucrada el y, tenemos que poner las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción? Dijimos que, no sé por qué lo puse en 2 puntos. Dijimos que x está entre 0 y 1. Pero la restricción de arriba nos dice esta cuestión de aquí. Lo primero. Después, después, ¿cuál es la otra restricción? Y después la otra restricción sería la que nos queda, porque al final sería entonces que x más y es menor o igual a 2. Y bueno, voy a corroborar que todo me dé 1, para que por lo menos me comprende que esta cuestión sirve. Bueno, lo mismo de antes. Primero esto estamos en un cuadrado aquí.
Estamos al tiro restringido y nos queda entonces este triangulito de aquí. Y aparte tenemos que x más y es menor o igual a 2. O sea que y es igual a 2 menos x. Cuando x vale 0, el y vale 2, que está como por, no sé, como por acá. Y cuando el y vale 0, el x también vale 2. El 2 está como por acá. Si no me equivoco, esta cuestión no interfiere en nada. Creo que no interfiere en nada esta cuestión. Ya, creo que aquí tengo información que no resulta relevante. Em, a lo que voy es que, bueno, lo que tenía escrito principalmente era que, bueno, esto primero, o sea, lo que nos interesa es ver dónde se mueve y, no dónde se mueve x. Entonces, si x se mueve entre 0 y 1, a mí no me interesa esa cuestión. Por lo tanto, puedo decir al tiro entonces que lo primero que nos dice entonces es esto, ¿ya? O sea, a mí lo que me interesa en verdad no es esto, es solamente esto. Que x va a ser menor que y. Eso es lo primero. Entonces primero tenemos que, o sea, no que el x sea menor que y, sino que el y es mayor que x. Eso es lo que a mí me interesa. Y aparte se nos dice entonces de la otra, ¿cierto? Que decía que x más y era menor que igual que 2. O sea que y era menor o igual que 2 menos x. O que es lo mismo. No, está bien así. Por lo tanto, nos va a decir entonces que esto vamos a estar entre x y 2 menos x. Esa es la idea. Por lo tanto, vamos a estar restringidos por esta cosa. Entonces, no vamos a tener reacciones de integración porque se me olvidó que esta cuestión es unidimensional con respecto a y. Entonces, si vamos a integramos, ¿cierto? Vamos a estar integrando desde x hasta 2 menos x. Y creo que todo debería funcionar. De y sobre 2, 1 menos x. De y. Esto me tendría que dar entonces 1 sobre 2 por 1 menos x. Por y cuadrado sobre 2. Desde x hasta 2 menos x. Lo que me daría entonces este factor de aquí. Bueno, este me queda un cuarto en verdad. 4 por 1 menos x. Y aquí es de lo mismo, ¿cierto? 2 menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Esto ya lo hicimos antes, igual lo vamos a hacer de nuevo. Que sería el 4 más x cuadrado menos 4x menos x cuadrado. No se me cancelan esto, entonces solamente me queda 1 sobre 4 por 1 menos x, factor de 4 menos 4x. Se factoriza el 4, se cancela con esto. Me queda entonces 1 sobre 1 menos x por 1 menos x, que es efectivamente 1. Y ahí me tendría que dar entonces justamente lo que tendría que dar cualquier densidad. Entonces, bueno, ahí me condoría yo. No sé por qué puse un área si esta cuestión al final es univariada. ¿Ok? Aunque hayan dos variables. O sea, lo que estamos diciendo es que el i de x es qué valor tomo el i según un cierto valor de x. Pero no es como que este influya como de manera. O sea, obviamente influye porque depende de donde esté el x, está el i. ¿Cierto? Obviamente influye. Pero lo que voy es que no la necesitamos. No necesitamos conocer qué pasa con esta de forma necesaria para saber qué pasa con esta puntualmente. O sea, sabemos que el x está entre 0 y 1. Ya, pero por ejemplo, aquí el x puede ser un medio, qué sé yo, cualquier cosa, no sé. A lo mismo. Y eso depende. Bueno, y eso nos da información de dónde está el y. Pero al final, cuando integramos esta cuestión es univariada. No es que vayamos a hacer una integral doble de algo con dy de x, no sé. Esta cuestión es univariada, aunque hayan dos variables involucradas en esta misma función. La única cosa que sí es bivariada sería esta de aquí, la conjunta. Esta sí es bivariada, aquí juegan las dos, pero en las marginales y en las condicionadas no, o por lo menos en el caso bivariado no. Entonces esto sería el ejercicio, que yo creo que es el más denso, nos demoramos aproximadamente 34 minutos, ¿ya?, en hacerle un poco de sentido a esta cuestión. Entonces, con lo que más quiero que se queden es que una marginal sí puede ser una función por parte. Tienen que tener cuidado. Y también recalcar que cuando vayamos a ver este tema de las condicionadas, la condicionada también puede ser por parte. Aquí se ve el claro ejemplo. Y además se tienen que tener en cuenta entonces em, las restricciones. O sea, por ejemplo, aquí lo mismo. El i no me interesa. ¿Ok? Aquí tampoco me interesa. Entonces, esto tampoco me interesa. Esto también se puede quedar x que es menor a 2 menos y. Entonces, esto me queda algo así. Ahí.
Y esto se puede simplificar a. Nos quedaría entonces. Nos quedaría entonces, vamos a hacerlo o no. Lo que tenía escrito. O sea, bueno, primero el tramo desde donde nos paremos sí va a depender de y, en este caso. Antes no teníamos tramos, o sea, no teníamos partes en la que hicimos acá. Por lo tanto, no, el valor de x que tome poco me interesa. Solo sabemos que está entre 0 y 1. Pero aquí sí me interesa. Entonces, el valor que puede tomar. Aquí, por lo menos el que me interesa, que es x, ¿cierto? Porque aquí esta es la variable principal. Es que en el primer tramo tendríamos que esto está entre 0 e i, pero si el i está entre 0 y 1, ahora voy a poner así nomás, 0 y 1, y este estaría entonces entre 0 y 2 menos i, si es que el i está entre 1 y 2. Ahora, esa es la premisa. Aquí corrigiendo, ¿cierto? Lo que me equivoqué antes. Entonces, eso con el ejercicio. Eso con el ejercicio es, creo yo, como el más denso dentro de todo. Así que, bueno, les sugiero que lo hagan ustedes, que le hagan un poco de sentido a esto de aquí. Y creo que yo es lo más difícil, determinar como desde dónde hasta dónde se mueven estas cosas, porque, bueno, si no se mueve de esta forma, entonces cuando vayan a integrar dentro de todo su dominio, esta cuestión les va a dar uno, siendo que les tendré que dar uno. Pero bueno, para no darle más vuelta al ejercicio, eso sería lo más relevante. Ya, ahora vamos con el ejercicio número 2. Se lo vamos a leer. Dice que el ejercicio de transporte de de cierta ciudad recibe llamadas para que su equipo de rescate remolque un vehículo descompuesto hasta taller de reparación. El número de llamadas X recibidas un día lunes y el número Y de llamadas recibidas un día viernes se consideran variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta, que está determinada por esta tablita, ¿cierto? Discreta. Lo primero que nos piden entonces es la probabilidad de que un número de llamadas de remolque recibidas el día lunes supere el número de llamadas recibidas el día viernes en más de una llamada. Vamos a hacerle sentido de forma matemática al tiro a esa cuestión. Después la B dice si el día lunes se reciben por lo menos dos llamadas de remolque. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo mismo el día viernes? Acá es una condicional, se ve al tiro. Y después la C dice cuando en día lunes hay dos llamadas de remolque, ¿cuál es el número de llamadas que se espera de recibir el día viernes? Aquí, bueno, hay algo que también es condicionada, pero ahí tiene algo de espera, por lo tanto hay una esperanza. Pero vamos por partes, primero vamos a hacer la A. Entonces lo que nos dice la A es, primero vamos a determinar cuáles son las variables aleatorias. El X y el famoso Y. Entonces el X y el Y. Primero tenemos que el X es, voy a ponerle la llamada, pero este es el día lunes, ya que es lo que me interesa para poder, digamos, diferenciarlo al final. Este es el día viernes. Y lo que se nos dice entonces es que, ¿cuál es la probabilidad que el número de llamadas recibidas el día lunes supere el número de llamadas recibidas en el día viernes en más de una llamada? O sea, esto. Esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, esto es lo que significa al final si paso el i para allá restando. Lo que tengo es el x menos y, que tiene que ser mayor a 1. Ya, ¿y qué significa esta cuestión? Nos estamos diciendo entonces que la diferencia entre x y el y tiene que ser mayor que 1. Tenemos que ver qué pares de x y de y cumplen esta condición que estoy planteando acá. Entonces, primero lo que sabemos es que el x, este x, se mueve entre, no sé, entre 0 y 3, creo. Está muy mal escrito esto. 0, 3, ahí. Y tenemos que el i se mueve entre 0 y 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, el par 0, 0 cumple, no, porque 0 menos 0 no es mayor que 1. Pero, por ejemplo, el par 3, 0, para x y para y, cumple que 3 menos 0 es 3, que efectivamente es mayor que 1. Entonces tenemos que ver qué pares cumplen. Y vamos a ver que efectivamente solo hay 3 pares que cumplen esta cuestión. El primero sería el 2, 0, o sea que x sea igual a 2 y que el y sea igual a 0. El segundo es el que ya vimos, que sería el 3, 0, x sea igual a 3 y que y sea igual a 0. Y el último sería el 3, 1. Entonces la diferencia también sería 2 en este caso. Y no nos sirve ninguno más. Porque ya si i vale 2, tendríamos que 3 menos 2 es 1 y que 1 no es mayor que 1. Entonces ahí ya tendríamos un problema. Y bueno, esos son los que hay nomás.
Entonces hay que ver primero cuáles son estas probabilidades. Primero el de x igual a 2 y el de y igual a 0. Sería este de aquí, ¿cierto? Y igual a 0, x igual a 2, 0.01. El de x igual a 3 y el de y igual a 0. Este de aquí, 0.01. Y por último el de x igual a 3 y el de y igual a 1. Este de aquí, 0.02. La suma al final sería 0.04. Es como, bueno, al final lo que cumplen es este triangulito de aquí. Así que bueno, esa sería la pregunta A. Bueno, para la pregunta B, que la vamos a leer nuevamente, se nos dice, si el día lunes se reciben por lo menos 2 llamadas de remolque, igual la probabilidad que ocurra lo mismo el día viernes. O sea, estamos viendo una condición. La condición es que el día lunes, ¿qué pasa el día lunes? Por lo menos 2 llamadas, o sea, mayor o igual que 2. ¿Y cuál es la probabilidad que ocurra lo mismo el día viernes? O sea, y mayor o igual que 2. Si esto ocupamos la propiedad de las probabilidades, ¿cierto? Condicional. Nos diría que esto es la probabilidad de que y sea mayor o igual que 2 y de que y sea mayor o igual que 2 sobre la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Ya, esta ya sabemos que, ¿cierto? Esto sería solamente la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿cierto? Porque llega hasta el 3. Y en la que x sea igual a 2 solamente llegar y sumar cuando x es igual a 2. Pues entonces en este caso sería sumar toda esta columna de aquí, toda esta fila, perdón, y sumar esta fila de acá. Entonces sería sumar todo esto de aquí para el x mayor o igual a 2. Con eso estamos bien. Ahora, la de arriba es distinta porque acá tenemos que considerar los pares. Entonces tenemos que considerar primero el primer par, que sería el y2 y el x2, ¿cierto? También tenemos que considerar el par y3, x3, o sea, x2. También considerar el par y4, x2. Vamos a sonar. También tenemos que considerar el par el i2 y el x3. También nos vamos a estar así un ratito. Pero bueno, no es que la vamos a calcular una a una, sino como vamos a ver cómo se ve la tabla. Ahí después vamos a ver cómo queda. Después me quedaría el i igual a 3, x igual a 3, más, aquí tendría entonces el i igual a 4, x igual a 3. Ya serían entonces 6. Ya, demasiado. Entonces vamos a ver cómo nos quedan las tablas, porque yo creo que queda un poquito más obvio. Entonces, primero, para el, para el de arriba, para el numerador, voy a borrar toda esta cuestión y hacerle un poco más sentido de forma gráfica, forma visual. Estamos diciendo que tiene que ser mayor o igual a 2, tanto para el x como para el y. Así vemos la tablita y coloreamos, digamos, de color cian, lo que nos sirve nos va a quedar una cuestión así. Si se fijan aquí, todo es mayor o igual que 2. Este cuadradito de acá, ¿cierto? Aquí está el 2 para el y, aquí está el 2 para el x. Y todo lo que es mayor o igual a 2, con los dos juntos, ¿cierto? Es esta tablita de aquí. Y si vemos esta también en una tablita, estamos diciendo todo el x mayor o igual a 2, estamos queriendo ver todo esto de aquí, ¿cierto? También lo podemos colorear. Nos va a quedar así, ¿cierto? Ahora esto un poquito. Y entonces esto sería todo. Aquí tendríamos los numeritos, faltaría solamente sumarlo. Entonces, no voy a poner uno por uno, voy a poner la suma. Entonces, lo de arriba sería la suma de todos estos numeritos de acá, que en concreto me dan 0.46. Y el de abajo me da 0.53. Lo que al final me da un valor de 0. Bueno, lo mismo que al final que 46 sobre 53 por si acaso. Es lo mismo que 0.8679. Aquí tengo un error de tipeo en el documento. Pero bueno, eso sería todo. Entonces,
una buena forma de poder hacer estas cosas, digamos, de forma visual, es como coloreando o encerrando lo que nos sirve, ¿cierto? Así como ya tengo que sumar todos estos números, acá también tengo que sumar todos estos números. Y así, es una buena manera de hacerlo. Y eso sería con la B. Y por último, con la C, nos dice la pregunta, cuando un día lunes hay dos llamadas de remolque, ya primero, una condición. Cuando el día lunes, que es el X, hay dos llamadas de remolque. Hay dos, exactamente, por eso es igual. Hay dos llamadas de remolque. ¿Cuál es el número de llamadas que se espera recibir el día viernes? O sea, estamos viendo esta de aquí. La esperanza de ida de X igual a 2. ¿Y qué significa esta cuestión? Significa que ahora estamos condicionando la tabla a que solamente esté en X igual a 2 y vemos qué pasa con el Y. O sea, nos estamos encerrando solamente en esta parte de aquí. Aquí estamos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la esperanza de solamente estos números. O sea, que sería al final el... Bueno, aquí ya tengo todo, digamos, calculado. Está calculado. La tabla un poquito más bonita. Y tengo las marginales también calculadas. Esto no borro. Esta es la tablita, ¿cierto? Que es justamente lo que marqué. Y tengo las marginales del X y del Y. Entonces lo que vamos a hacer al final es tomar vamos a hacer la esperanza, porque sería entonces la suma. Aquí poniendo, digamos, la definición formal. Desde I igual a 0 hasta 4, que es desde donde llega, o sea, desde donde este va hasta donde llega. De I por la probabilidad de que Y sea igual a Y, pero condicionado a que X es igual a 2. O sea, estamos bloqueados en esa fila de ahí. Y ya vimos que, bueno, aquí uno puede poner un numerito por numerito, ¿cierto? Poner o sea, primero hay que hacer esta cuestión, en verdad. Hay que desglosarlo. Nos queda una cuestión así. Nos queda la marginal, o sea, perdón, la conjunta. Entonces la probabilidad de I igual a I y de X igual a 2, y ahí sí, ¿cierto? Ahí puedo seleccionar los numeritos. Y esto lo divido en la probabilidad de que X sea igual a 2. Y ya vimos que la probabilidad de que X sea igual a 2 es 0.4 si sumamos toda esa fila. Nos queda 1 sobre 0.4 por la suma de I igual a 0 hasta 4 de I por la conjunta. La función de cuantía conjunta. Está de aquí. Y ahora sí puedo poner los numeritos. Entonces me quedaría para algunos, no para todos. Entonces sería el primer I sería 0 por el primero, el I igual a 1 y el X igual a 2. 0.01. O sea, perdón. El I igual a 0 y el X igual a 2, que sería el 0.01. 0,01 lo mismo. Después 1 por el I igual a 1 y el X igual a 2. 0.03. Y así se pueden dar la idea, ¿cierto? Uno más. 2 por el I igual a 2 y el X igual a 2, que es el 0.08. Así. Y se calcula en esta cuestión. Les tendría que dar entonces que esto es 121 sobre 40, que es 3.025. Más o menos como 3. Lo que nos dice que entonces que si estamos condicionados a esto de aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La fila número 2 para X, el valor más probable que tome Y es 3. Y se fijan, 3 igual es alto. De hecho, y hasta me haría sentido que fuera 4, pero el tema es que igual hay harta probabilidad en el 2. ¿Cierto? De hecho, si lo sumo, más o menos es como el 4. Entonces, igual por eso le da un poco más de ventaja al 4, por eso está más cerca, o sea, está más cerca del 3, pero por eso se da un poquito más para allá. Bueno, a lo que voy es que eh, por eso le estoy haciendo un poco de sentido, digamos, a la esperanza, porque el valor esperado entonces sería este. Entonces. Eso. Y eso sería el ejercicio. Creo que no hay más. Efectivamente, no hay más. Me quedan 2 ejercicios, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuál me queda? Ya, entonces, bueno, está este, que si yo sí quiero verlo. Este quizá lo puedo saltar, no es tan importante. Y este, no sé, tampoco lo veo tan importante. Este es más importante, creo yo. Entonces, vamos a leerlo. Dice, dada la variable aleatoria bidimensional xy, se sabe que su función de densidad conjunta está definida en esta región, ya que es un cuadrado. Se puede dar el tiro porque está ambos entre 0 y 1. Con función de distribución dada, esta. O función de distribución acumulada.
Nos pide encontrar entonces la conjunta, las funciones marginales de ambas, ver si son independientes o no, y calcular la esperanza y la varianza de ambos. Va a ser un poco latero, pero está bien. Lo primero, la densidad conjunta de x, y. Si uno tiene la función de densidad como la función de distribución que le llama la profesora, f grande, ¿cierto? De un t y un s, no sé cómo le escriben, da lo mismo. Se puede entonces decir que, o se puede obtener la función de densidad conjunta a través de la derivada de esta cuestión con respecto a x y después con respecto a y, o también de la otra forma, que sería con respecto, bueno, ahí sí, con respecto a y, y después con respecto a x. Bueno, hacerlo de ambas formas. Da lo mismo, voy a agarrar esta por ejemplo. Entonces lo que tenemos sería esta cuestión, primero. El f de x es 0 o un medio, voy a poner mejor. Un medio de x y por x más y. Por x más y, que lo voy a reescribir. Esto tiene más sentido escribirlo como x cuadrado y más x por y cuadrado. Y el medio lo puedo sacar al final. Me queda aquí la derivada parcial de ambos. Se me queda x cuadrado y más x y cuadrado. Y podemos hacer cualquiera de los dos al tiro. Hagamos el del x primero. Entonces, si integramos, o sea, si derivamos con respecto a x, nos debería quedar 2xy más y cuadrado. Y ahora que nos queda el del y, esto nos daría entonces 2x más 2y. Al final, si tiro el medio para adentro, me queda entonces finalmente x más y. Y acá está el x entre 0 y 1. Y el y está también entre 0 y 1. Que sería este cuadrado de aquí. Así que esa sería la función de densidad conjunta. Bueno, ahora nos piden las marginales. Va a ser bastante fácil sacarlas, la verdad. Primero, para la de x, la marginal de x es la integral con respecto a la otra de la conjunta, o sea, de x más y, de y el y se mueve entre 0 y 1. Entonces, lo primero que tengo primero es el xy, de 0 hasta 1, más el y cuadrado medios, de 0 hasta 1. Esto entre 0 y 1 me queda x nomás, y esta cuestión me queda un medio, me queda x más un medio. Esta sería la marginal de x. Ahora, para la marginal de y, tenemos que f de y respecto a y va a ser entonces la integral, también del 0 hasta 1 en este caso, de x más y, pero con respecto a x, que, sorpresa, es lo mismo, con respecto a y más un medio. Acá se me olvidó poner que esto está entre 0 y 1. Aquí también, y está entre 0 y 1. Y esta sería la marginal, pues. Entonces, por lo tanto, la marginal de x es solamente x más un medio, cuando x está entre 0 y 1. Y la marginal de y es y más un medio. O sea, son exactamente las mismas. De hecho, son las mismas funciones. Que tienen, bueno, la misma forma y tienen el mismo dominio al final, pues. Ahí vamos a ver qué pasa con la independencia, que es justamente lo que nos pregunta la C. Si son independientes. Y vemos si son independientes sí y solo sí. El f de xy, o sea, la conjunta, resulta ser entonces el producto de las marginales. Y conocemos todo, pues, así que mandémosle nomás. Vemos que el producto de las marginales sería entonces x más un medio por y más un medio, que nos va a dar entonces xy más un medio x más un medio y más un cuarto. Y ya no sé qué más se puede hacer aquí, pero no sé, supongo que por ejemplo xy más x más y sobre 2 más un cuarto, algo así. Y supuestamente esto tiene que ser igual a, ¿cuánto me dio esta cuestión? X más y. Bueno, yo creo que ver que claramente
claramente no son iguales, pues aquí tenemos una discrepancia importante. Por lo tanto, X es distinto, o sea, perdón, X es independiente, perdón, X no es independiente de Y. Ahí sí. Por lo tanto, no son independientes. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta la C y la E? O sea, perdón, la D y la E, que es la esperanza y la varianza. Y como les dije, en este caso, las marginales son iguales. Entonces, solo por este caso, como son iguales, ya bajo condiciones normales en las que no fueran iguales, que la mayoría de los casos, tienen que ser una a una, porque van a tener valores distintos, pero en este caso, como son iguales, voy a hacer solamente una, porque al final van a dar el mismo resultado. Vamos a calcular la varianza de X y la varianza y la esperanza de X. La primero la esperanza de X, que es la D. Vamos a tener que esto es la integral de 0 hasta 1 de X por f de X, que sería entonces X más un medio con respecto a X. Lo que me da al final la integral de 0 hasta 1 de X cuadrado más X medios de X. Y si integramos esta cuestión me queda entonces X cubo sobre 3 más X cuadrado sobre 4. Todo esto valorado de 0 hasta 1. En 0 es 0. Chao. Entonces me queda entonces un tercio más un cuarto. Y un tercio más un cuarto es 7 sobre 12. Y como son iguales, entonces las esperanzas también van a ser iguales. O sea, la esperanza de X va a ser igual a la esperanza de Y. En este caso, solo en este caso, va a ser igual a 7 sobre 12. Ahí tenemos con la esperanza. Ahora para la varianza necesitamos entonces el segundo momento, que vendría siendo la esperanza de X cuadrado. Va a ser entonces la integral también desde 0 hasta 1 de X cuadrado factor de X más un medio de X. Lo que nos daría entonces la integral desde 0 hasta 1 de X cubo más X cuadrado sobre 2 de X. Al integrarlo nos queda entonces X a la cuarta sobre 4 más X al cubo sobre 6. Esto valor del 0 hasta 1. En 0 es 0, no se evalúa. Así se evalúa, pero no es 0. Entonces no queda nada. Entonces nos queda un cuarto más un sexto. Un cuarto más un sexto. Abajo por aquí. Un cuarto más un sexto es 5 sobre 12. Y sabemos que la varianza de X es igual a la esperanza de X cuadrado, o sea, el segundo momento, menos la esperanza al cuadrado de X, o sea, el cuadrado del primer momento. Este es 5 sobre 12, lo calculamos recién. La esperanza vimos que era 7 sobre 12, pues aquí nos queda 7 sobre 12 al cuadrado. Entonces nos queda entonces 5 sobre 12 menos 49 sobre 144. Y si restamos toda esa cuestión nos daría entonces 11 sobre 144. Por lo tanto, en este caso como también son iguales, la varianza de X es igual a la varianza de Y. Es igual a 11 sobre 144. Y estaríamos listos con el ejercicio, que no fue ninguna maravilla, digamos. Aquí lo más importante, creo yo, es que había que obtener la densidad conjunta derivando esta cuestión dos veces con X o con Y o con Y con X, da lo mismo el orden. Y quizás ver las marginales y la independencia. Lo demás, bueno, es puro cálculo que ya habían hecho antes. Así que eso con el ejercicio 3, creo. Sí, sale bien rapidito. Ahora vemos el cuarto. Cuarto y después el quinto, que igual es un poquito largo el quinto, y ya después morimos la rueda. Ya, tenemos en este caso una función conjunta f de x y 1 sobre pi, y la restricción es x cuadrado más y cuadrado menor a 1, y aquí al tiro ven a dónde estamos. Yo creo que se ve aquí de cálculo 1 que estamos en este circulito de radio 1, que me quedó horrible. Pero esa es la idea. Entonces, eso. Nos piden primero encontrar la esperanza de x y. Entonces, la esperanza de x y es la integral doble de la región de x por y por la conjunta, que sería x y de a. Vamos a ver cuál nos sirve. Entonces, ya aquí hay que ver cuál ocupamos, de x de y o de y de x. En este caso voy a ocupar de y de x. ¿Ok? Entonces, si se fijan, voy a ocupar de y de x.
Por lo que significa que el parámetro libre va a ser x, que se va a estar moviendo entonces desde menos 1 hasta 1, porque este como es de radio 1, tenemos menos 1 y 1. Y vamos a estar entrando por i, o sea, vamos a estar entrando por este semicírculo. Y vamos a estar saliendo por este semicírculo de arriba. Si se fijan y despejamos el i, voy a despejar al tiro aquí, no sé dónde despejarlo. A ver. Aquí. Ya, si despejamos el i, tenemos que entonces el i cuadrado es menor o igual a 1 menos x cuadrado. O sea que el i es menor o igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. O sea, el círculo inferior, o sea, el semicírculo inferior va a estar dictaminado por menos 1 sobre x cuadrado. Y el círculo superior en verdecito va a estar dictaminado por 1 menos x cuadrado positivo. Entonces esa va a ser la famosa integral. Dijimos que el x es el parámetro libre, por lo tanto se va a mover entre menos 1 y 1, que es el radio círculo, ¿cierto? Y vamos a estar entrando por abajo, salimos por arriba, o sea, estamos entrando por menos la raíz de 1 menos x cuadrado y estamos saliendo por la raíz de 1 menos x cuadrado. Adentro tenemos el xy y la función de densidad conjunta era 1 sobre pi. Y dijimos que esto era de y de x. Entonces esto es lo que vamos a tener que estar integrando. Ya. Primero el pi es constante con respecto a x de ahí, entonces se va para afuera. Aquí me queda menos 1, 1. El x es constante con respecto a y, por lo tanto se da la integral de acá. Y por lo tanto solo me quedaría la integral desde menos 1, o sea, menos raíz de 1 menos x cuadrado hasta raíz de 1 menos x cuadrado. De y, con un corchetito acá. Y esto de x. Acá al final me quedaría 1 sobre pi. La integral de menos 1 hasta 1 de x por y cuadrado sobre 2 evaluado desde menos 1, o sea, menos raíz de 1 menos x cuadrado hasta raíz de 1 menos x cuadrado de x. Bueno, el 2 es constante con respecto a x. Me queda 1 sobre 2pi. La integral de menos 1 hasta 1 de quién. Bueno, primero el factor es x. Este al cuadrado me queda entonces 1 menos x cuadrado menos. Y este al cuadrado me queda entonces 1 menos x cuadrado. Y si se fijan, estas cuestiones son iguales. Este con este, entonces esto es 0, todo esto es 0. Por lo tanto, la esperanza de xy es igual a 0. Ya, ¿qué significa esta cuestión? La verdad, no sé. No sé cómo interpretarlo en concreto. Pero, bueno, eso me imagino. No sé en verdad qué significa. La verdad, pero en este caso la esperanza de xy nos da igual a 0. Así que, bueno, eso. Bueno, hagamos la B, la cual nos dice verifique que la esperanza de x es igual a 0 sin calcular la marginal de x. Entonces, bueno, acá viene también un truquito que podría servir quizás si uno no conoce la marginal o si no la quiere calcular. Que se puede hacer que la esperanza de x se va a calcular conociendo la conjunta. Que sería, sorpresa no sorpresa, la integral doble de la cuestión, pero ahora solamente x. Y esta cuestión de aquí, la conjunta. Entonces más de lo mismo. Ya vimos cuál era la región famosa esta. Sería entonces la integral doble desde menos 1 hasta 1, desde menos raíz de 1 menos x cuadrado, hasta raíz de 1 menos x cuadrado, de x sobre pi, de y de x. Y lo mismo, que al final me va a quedar 0. Bueno, yo creo que se ve quizás por aquí, bueno, la integral de afuera, bueno, el pi se va para afuera nomás. Este me queda así. Esto no me interesa en verdad. El corchete me dice entonces que tengo una integral de una función impar, que es 1, en un intervalo simétrico, que sería este, y eso me dice que es 0. Pues de ahí, perdón. Esto es 0. Esto es 0. Y sería. Y ese sería todo el ejercicio. Entonces, bueno, aquí lo que más quería rescatar, en verdad no es mucho, quizás cómo se calculan estas esperanzas y que uno podría calcular la esperanza de x de forma directa. Que sería así. Eso más que nada.
Y me estaría entonces quedando el último ejercicio, que es el ejercicio 5. No sé si alcanza a hacerlo, así que ojalá hacerlo lo más rápido posible. En un edificio de departamentos es usual considerar las variables aleatorias. La primera, que es X, el consumo mensual de gas, que está en miles de metros cúbicos, y de I, que sería el consumo mensual de electricidad, que está en miles de kilowatts hora. Tal vez, o sea, tal que la función de densidad conjunta es esa cosa de ahí. Estamos también trabajando en un rectángulo de lados 1 y 3, y 2, perdón. Encuentre primero la constante K, ya, lo típico. Después determina el consumo mensual esperado del gas. Cuando consume mensual de electricidad es eso, o sea, ya al tiro nos vemos una condicionada. Y se dice en qué proporción de meses el consumo de gas será mayor que y el consumo será inferior a eso. Ya, primero hagamos la. Quisiera encontrar esa constante K. Primero vamos a tener que ver dónde estamos trabajando, ya que el tiro es un rectángulo de lados 1 y 2. Entonces el X va a estar entre 0 y 1. Vamos a estar aquí. Y el Y va a estar entre 1 y 3. Que no lo voy a hacer muy fiel a la vida real, pero algo así. Entonces vamos a estar trabajando en este rectángulo. Aquí. Ya que en realidad me debería quedar algo así más o menos. Como, no sé. Ya, pero bueno, se entiende. Vamos a estar trabajando acá. Sería X y este sería Y. Este sería el rectángulo donde vamos a estar aquí trabajando nuestra región. Ya. Entonces, integremos, po. Tenemos que la integral doble de la función de densidad, o sea, de k por 3i menos 2x. Aquí da lo mismo como lo hagamos, porque como es, uno no depende de la otra, podemos hacer cualquiera. Vamos a hacer de i de x. El i dijimos que va desde 1 hasta 3 y el x va desde 0 hasta 1. Entonces el k afuera y hacemos la integral de adentro con respecto a i. Tendríamos 3i cuadrado sobre 2 menos 2xi evaluado desde 1 hasta 3. Lo que me quedaría entonces, esto ahí nomás se queda. Me quedaría entonces, bueno, evaluado en 3, me queda 9 sobre 2. Creo, no, po, 27 sobre 2. 27 sobre 2 menos 6x menos. Acá ahora evalúo al 1, me quedaría entonces 3 sobre 2. Y acá me queda un más 2x. Me quedaría una cuestión así. De x. Si hacemos aquí un par de cositas, nos daría entonces que esto es lo mismo que. Bueno, se asentó 12 menos 4x de x. Esto lo puede integrar al tiro. Le daría entonces 12x menos 4x cuadrado sobre 2, desde 0 hasta 1. En 0, bueno, en 0 no es 0. Esto me daría acá, factor de. Esto me falta un x acá. En 0, claro, en 0 sí es 0. Y en 1 entonces me queda 12 menos 2. O sea, esto es 10k. Y como estamos integrando la función conjunta en todo su dominio, esto me tiene que dar 1. Por lo tanto, el k vale 1 sobre 10. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Estamos listos. La segunda. ¿Cuánto tiempo nos queda? 12 minutos. La segunda está un poquito más larga, pero no va a ser nada tan complejo. La segunda nos permite, o sea, perdón, nos dice determinar el consumo mensual esperado de gas cuando el consumo de electricidad es de tanto. El consumo de electricidad es el de I. Se nos está preguntando el consumo esperado del gas cuando la electricidad se consume. O sea, el consumo mensual de electricidad es de 1500. A ver, que hay que tener cuidado porque el I no va desde 1 hasta, o sea, desde 1000 hasta 3000, va desde 1 hasta 3. Es 1.5 porque está en miles de kilowatt hora. Entonces, 1500 kilowatt hora es 1.5 miles. ¿Ya? Esto nos piden la esperanza de x dado y igual a 1.5. Entonces, la esperanza de x dado y igual a 1.5. Bueno, como se pueden imaginar, para calcular esta esperanza necesitamos la integral de lo que tengamos que integrar. Ahí la vamos a ver. Pero aquí estamos considerando este de aquí.
igual a 1.5 en verdad. Toda esta cuestión así. Entonces, lo que no tenemos es el dominio de ninguna de las cuestiones y no tenemos la función esta de aquí. Y para esta función de acá necesitamos la marginal de i, porque cierto, esta es la condición en donde vamos a dividir. Entonces, primero lo primero, la marginal. La marginal de i es la integral, el dominio de x, que era de 0 hasta 1, de la función de densidad conjunta, que es 1 sobre 10, que era el k, por 3i menos 2x con respecto a x. Si integramos esta cuestión, nos va a dar entonces el 3xi menos x cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos el 2x cuadrado sobre 2, ya, x cuadrado. Desde 0 hasta 1, en 0 es 0, y en 1 entonces me quedaría, que esto es 1 sobre 10, 3i menos 1. Ya, eso solamente sería la marginal. Aquí era así, 3i menos 1 sobre 10. Ya, y aquí la marginal, bueno, el i se mueve entre 1 y 3, como dijimos antes. Ya, con la marginal, ahora podemos tener la condición A. La de x dado i igual a i va a ser entonces la conjunta de x con y sobre la marginal de y. Ya vimos que la conjunta era 1 sobre 10 por 3i menos 3x, perdón, 2x. Y la marginal de y era 1 sobre 10, 3i menos 1. Se simplifican el 1 sobre 10, entonces solamente me va a quedar 3i menos 2x sobre 3i menos 1. Ahí tendríamos la famosa condición A. Pero todavía nos queda ver entre qué intervalo nos estamos moviendo. O sea, qué pasa con el i, qué pasa con el x. Estamos claros que ahora si el i... no, estamos bien. El i está entre 0, o sea, el i está entre 1 y 5 y 3, perdón. Eso está bien de toda la vida, pero el x... Bueno, el x también, pues el x en su bola nomás, pues. El x está entre 0 y 1. Y sería. Y sería, y sería. Entonces tenemos estas dos restricciones. Ahora, ahora. La esperanza, poner el puntito aquí, la esperanza de x dado i igual a i es igual a la integral, dijimos que era de 0 a 1 de, por x, por el x, o sea, por el f de x dado i. Y esto ya lo encontramos, pues. Vimos que era 3i menos 2x sobre 3i menos 1 con respecto a x. Después le reemplazamos el 1.5 porque eso es llegar y reemplazar nomás. Entonces con lo que nos queda, que es la integral de 0 hasta 1, de quién de 3xi menos 2x al cuadrado sobre 3i menos 1 de x. Si integramos esta cuestión, el 1 sobre 3i menos 1, no hay problema. Esto nos queda al final 3x cuadrado i sobre 2 menos 2 por x cubo sobre 3 desde 0 hasta 1. Si vamos ahí, reemplazamos los numeritos, bueno, en 0 ya vemos que es 0, entonces solamente reemplazar el 1. Nos quedaría entonces 3i sobre 2 menos, y aquí nos quedaría 2 sobre 3. Bien. Eso sería. Entonces ahora para un i igual a 1.5, o lo mismo que el i igual a 3 medios, nos queda entonces que esto va a ser igual a, bueno, aquí una comilla, 1 sobre 9 medios menos 1 por, acá me queda entonces 9 sobre 4 menos 2 sobre 3. Bueno, y aquí creo yo que se pueden hacer cosas obviamente, pero me da un poco de lata hacerlo como a manito. Pero no sé si, bueno, hagámoslo manito, ¿qué tanta cuestión? Pues esta cuestión nos da 1 sobre esto es así, 2 sobre 2. Entonces esto me queda 7 sobre 2. O sea, esto es 2 sobre 7. Acá me queda entonces, esto es en 27 sobre 12. Menos, este es por 4, me quedan 8 sobre 12. Esto me queda 2 sobre 7. Factor de 27 menos 8, que son 19 sobre 12, si no me equivoco. O le pasa ya el micrófono. Y bueno, se lo calculamos ahora. Voy a poner pausa.
Ahí, ahora si lo calculamos nos debería dar justo lo que me dio, que sería 0.4524. Esa sería la esperanza de X, la doy. La doy igual a 1.5, ¿cierto? 3 medio. Y nos queda la última entonces que es la C y alcanzamos justito el tiempo. La C nos dice entonces, ¿en qué proporción de meses el consumo de gas será mayor que 500 metros cúbicos y el consumo de electricidad inferior a 2000 kilowatt hora? Y si se imaginan, bueno, está en miles, ¿cierto? Los dos están en miles, entonces sería los dos, po. Primero, el consumo de gas, que es el de X, tiene que ser mayor a 500, o sea, mayor a 0.5 miles, 0.5, y que el consumo de electricidad sea inferior a 2000, o sea, a 2. Esto lo están preguntando. Vamos para allá. La probabilidad de que X sea mayor a 0.5 y de que el Y sea menor a 2 es nada más que la integral doble de el orden que uno quiera de 3y menos 2x, que sería la conjunta, la densidad conjunta. Y en este caso va a estar haciendo dy de x, vamos de y de x. El y estamos diciendo que es menor que 2, entonces vamos desde 1 hasta 2. Y el x estamos diciendo que es mayor a 0.5, o sea, vamos de 0.5 hasta 1, ¿cierto? Porque el x va de 0 hasta 1, entonces, como ahora vamos desde el 0.5, para integral ponemos 0.5. Eso, entonces, primero hacemos el de y adentro, que sería, bueno, el 1 sobre 10 lo puedo tirar para afuera nomás. Se me queda al final. em, nos queda con respecto ahí 3y cuadrado sobre 2 menos, y que con respecto ahí es solamente 2x evaluado desde 1 hasta 2. Y después me queda al final el de x. ¿Y por qué puse y? Ah, está bien, po. Ya, esto me queda 1 sobre 10. Lo mismo la integral aquí de 0.5 hasta 1. Evaluando en 2 esto me queda 4, 4, 12, 6. Menos, y evaluando el i acá me quedan 4x. Y después me queda entonces evaluando en 1, acá me quedan solamente 3 medios. Y acá me va a quedar entonces 2x. De ahí. Ya. Vamos a limpiar un poquito esta cosita. Entonces me daría, bueno, 6 menos 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios? 1.5. 4.5, 4.5, ¿cuánto es? Bueno, pongamos 4.5. 4.5 menos 2x. De aquí. Vamos a estar haciendo esta cuestión de acá. Entonces, si lo integro, me dará entonces el 1 sobre 10 de acá. Me queda 4.5 a 9 sobre 2, po. 9 sobre 2x menos x cuadrado. Desde 0.5 hasta 1. O desde un medio, que es lo mismo. Evaluando en 1 me va a quedar entonces el 9 sobre 2 menos 1 menos. Ahora evaluamos un medio, entonces me daría 9 cuartos más un cuarto. Ahí está. Entonces, ahora voy a hacer todo este calculito y ya voy a matar esta cosa. Bueno, está todo así, entonces 18 sobre 2 menos 4 sobre 4. Bueno, lo voy a hacer todo al tiro más, po. 18 menos 4 menos 9 más 1 sobre 4. Así. Esto me queda 1 sobre 10 por 18 menos 4 son 4. Son 4, son 14. Son 14 menos 9. Van a ser 5 más 1. Van a ser 6 sobre 4 si mal no me equivoco. Que es lo mismo que 3 sobre 20, que va a ser entonces 0.15. Y estaríamos listos. Por lo tanto, la probabilidad de que el gas, si no me equivoco, que sea mayor a 500 metros cúbicos, no me acuerdo bien cómo era el coso, y de que el consumo de electricidad sea menor a 2000 kilowatts por hora, es de un 15%. Me lo pueden escribir como 15%, está bien. Y sería todo. Y sería todo. Y aquí ya estaba viendo el documento que tengo que arreglar y lo voy a mandar. Justo cumplimos una hora 20. Así que eso, pequeño resumen. El primero, tuvimos unas marginales que eran por parte. Era lo más interesante, creo yo, del ejercicio. En el segundo se dio una idea de cómo se puede ver esto de forma visual. En el ejercicio 3 se vio cómo
se puede obtener la función de densidad conjunta a través de la función de, la función de distribución acumulada, haciéndola, o sea, si la derivaríamos dos veces con respecto a x y con respecto a y, da lo mismo el orden. Después vimos la 4 que más que nada la forma de que se puede calcular la esperanza de x y la esperanza de x sin tener que calcular la marginal en este caso para la última. Y la 5 que era un ejercicio, digamos, un poco más convencional donde solamente tenemos que encontrar una variable, perdón, una constante desconocida a través de las propiedades de la función de distribución o la función de densidad conjunta. Así que eso sería todo. Será todo por el día de hoy para la ayudantía número 9. Eso.